Bienvenidos. Hablaremos de elementos de protección personal, tapabocas y protectores respiratorios de alta eficiencia. El uso de tapabocas es obligatorio para salir a la calle, estar en aspectos públicos. Debemos conocer muy bien cuáles son esas características de los tapabocas con los que contamos y determinar cuál es su eficiencia en algunas actividades o en ambientes en donde me puedo encontrar. Vamos a hablar de cada uno de ellos, iniciando del de menor eficiencia al de mayor eficiencia. Tapabocas nacional. Estos tapabocas, creados en el marco de la emergencia por COVID-19, no cuentan con registro INVIMA. Sin embargo, es un tapabocas de uso convencional que lo contemplan los lineamientos del Ministerio de Salud. Es un tapabocas de costuras. Las costuras generan aberturas en la tela, lo cual hay probabilidad del paso de partículas. Sin embargo, tiene costuras internas que lo protegen. Estos tapabocas se deben ubicar de los elásticos. Los ponemos de esta manera y deben tener un ajuste nasal para permitir la adherencia al rostro y deben estar puestos completamente cubriendo la zona nasobucal. Se recomiendan que los tapabocas sean de dos colores. Esto me permite identificar la capa interna que va a mi rostro y la capa externa. Cuenta con dos capas, una capa de calibre 30 y la segunda capa calibre 70. Pueden ser lavados, aunque el lavado va a generar un desgaste en la tela. Tapabocas de tela antifluido. Este tapabocas genera mayor reutilización que el tapabocas de tela quirúrgica. Es de costuras, tiene dos colores en donde yo puedo diferenciar la parte interna de la parte externa. Se recomienda lavarlo diariamente después de su uso. Mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla quirúrgica cuenta con registro INVIMA. Es una mascarilla termosellada, es decir, que no tiene costuras. Es de dos colores, una parte blanca y otra parte azul. En la parte azul es la capa impermeable que evita el paso de partículas. Tiene pliegues, lo cual permite ajustarlo al tamaño del rostro. Cuenta con elásticos y una cinta que es una lámina para ajustarla a la zona nasobucal. Esta debe contar con un empaque individual y no se recomienda un uso mayor a 6 horas. No es reutilizable, por lo que debemos de disponerla correctamente después de cada uso o cuando se evidencie suciedad en el elemento. Tapabocas de uso industrial. Usualmente lo vemos de color negro. Es el tapabocas que se implementa en la parte industrial. Es un tapabocas termosellado, cuenta con 3 capas, permite un mejor sellado y es mucho más seguro que la mascarilla quirúrgica. Este tapabocas permite una postura de 3 a 5 días. No se recomienda lavarlo y debe disponerse de una forma adecuada. Tapabocas N95. Este tapabocas N95 significa que tiene la capacidad de filtrar el 95% de las partículas en el medio, partículas menores a 5 micras. No las vemos, pero están presentes. Es un tapabocas N95 con válvula. La válvula permite que la persona que lo tenga puesto pueda expulsar micropartículas que se van a propagar en el medio. Es un tapabocas que permite el sellado completo al rostro. Tiene un elástico y un broche inferior. Está recomendado para el personal de salud y de emergencias.
Tapabocas N95 sin válvula. Este tapabocas cuenta con certificaciones internacionales. Está recomendado para el personal de salud y emergencias. Para la postura, debo llevarlo a la palma de mi mano con los elásticos al dorso. Posteriormente, lo ubico en la zona nasobucal, tomo el elástico inferior y lo llevo hasta el cuello. Y el elástico superior debe ir por encima de las orejas. Debo realizar el ajuste en la zona nasal y hacer la prueba de un sellado completo. Para el retiro debo tomar el elástico inferior, llevarlo hacia adelante y posteriormente el elástico superior. Este tapabocas no debe usarse más de 8 horas y no se recomienda más de 5 posturas. Debe realizarse una disposición adecuada al final del uso. Protector respiratorio con filtro de alta eficiencia. Este filtro tiene varias capas filtrantes que pueden ser de tela, carbón activado, algodón u otras sustancias filtrantes, dependiendo para lo que sea certificado el elemento. Cuenta con una válvula de demanda que permite que cuando inspire lo haga a través de los filtros y cuando expire se selle la válvula completamente. Se compone de 2 filtros, aunque también hay de un solo filtro. Cuenta con un respirador que tiene una válvula que permite la salida del aire. Este elemento tiene parte de silicona y tela, lo cual permite el lavado y la limpieza constante. Para la limpieza se recomienda retirar los filtros y almacenarlos en una bolsa independiente y limpiar el elemento. Vamos a ubicar el filtro y procedemos a la postura del elemento. Para ello debo tomar el filtro de la parte delantera, ubicar el arnés sobre la cabeza, asegurarlo de los elásticos inferiores y posteriormente voy a asegurar el protector. Llevo los elásticos hacia atrás y los elásticos inferiores de la misma manera. Ahí está, con una protección adecuada. Para el retiro debo desajustarlo de las hebillas de los elásticos, tomarlo de la parte posterior del arnés y sin tener contacto con los filtros en la parte interna, retirarlo. Recomendaciones para el uso de protectores visuales. Una de las primeras características que debemos encontrar en los elementos de protección visual es que protejan la parte posterior y los laterales. Por ejemplo, el uso de este tipo de gafas, que son gafas convencionales de uso médico o de descanso, no presentan características de protección superior, inferior ni de los laterales. Por ende, no se consideran elementos de protección para el concepto de bioseguridad o en sí mismo para los riesgos asociados a la visión. El uso de este dispositivo debe ser adecuado en conforme a los periodos de limpieza y desinfección que deben pasar luego de las jornadas de trabajo en donde se utilizan. Elemento de protección visual, monogafas sencillas. Estas monogafas son de los elementos más sencillos que podamos encontrar en el mercado. Estas gafas presentan unas características de protección a la parte frontal,
presentan unas características en donde se ajustan al rostro y el estilo ergonómico permite desviar el aire y asimismo generar esta mayor protección. Debemos tener en cuenta que estas gafas tienen la característica de tener una ventilación directa, ya que puede ingresar aire por los demás costados. Bien, esta tiene una protección mínima en la parte superior, una protección mediana en la parte laterales y una protección completa en la parte frontal. Se recomienda en el uso para las actividades de menor riesgo o cuando utilizamos elementos complementarios como caretas de protección facial. Elemento de protección visual de uso industrial. Estas monogafas presentan una mayor protección en la parte superior e inferior, en los laterales también. Cuentan con un sistema de acolchonado y de protección que recubre la órbita ocular, permitiendo proteger en caso de impactos frontales fuertes. Las monogafas presentan un sistema de ventilación indirecta en donde a través de orificios pequeños en la parte superior e inferior permiten el ingreso de aire. A su vez, pueden contar con un sistema de ajuste de las gafas en la parte posterior, en donde me puedo colocar un cordino para evitar el riesgo de la caída del elemento. También puedo reemplazarlas por algún tipo de cintas de sujeción. Monogafas de alta protección. Estas monogafas nos permiten tener un mayor índice de protección superior, inferior y lateral. Estas disminuyen el riesgo de la caída en diferente ángulo, ya que cuentan con un sistema de ajuste por eslingas o cintas elásticas. Estas cuentan con un sistema de silicona que recubre el lente, en donde permite tener un sellado más ergonómico con el rostro. Cuenta con puntos en donde permite una ventilación indirecta de la parte inferior de estas monogafas. Bien, mucha más protección ante golpes frontales, ante partículas en cualquier parte o lados de los ojos y un menor riesgo de caída por su cinta de sujeción. Careta de protección facial. Hoy en día, dentro de la exposición al riesgo biológico de material particulado en el aire y a rocíos y líquidos, se complementa con el uso de esta careta, un elemento de policarbonato o un elemento acrílico que permite disminuir el riesgo de ingreso de estos material particulado. Estas caretas se recomiendan con una serie de características. La primera es que cubra todo el rostro, incluyendo que llegue por debajo del nivel de nuestro mentón. Segundo, que me permita poder levantarla para poder asimismo tener la posibilidad de colocarme otros elementos de protección complementarios, como lo puede ser las monogafas y como lo puede ser el tapabocas convencional. El uso de estos elementos son complementarios a la careta. Ni la careta reemplaza estos elementos, ni estos elementos reemplazan la careta. El buen uso de ellos me lleva a que en comparación a utilizarlos completamente, tengo un nivel mucho más alto de protección. Esta careta me debe permitir también ese ajuste hacia mi cabeza para evitar la caída involuntaria de la protección. Debe permitirme comodidad en su uso. Ahora, vamos a describir los componentes de la careta. Esta careta, al retirármela, debo empezar por la parte posterior generando una ligera presión y abriéndola totalmente. Luego, al retirarla, voy a observar cuáles son los componentes de ella. El primer principal componente es el arnés de cabeza, en el cual me permite poderla sujetar hacia mi cabeza. En la parte de atrás tenemos el sistema de ajuste, en donde me permitirá poderla graduar a la presión que se requiera.
En la parte de los laterales voy a poder encontrar los ajustes en sí del protector facial que me va a permitir disminuir ese riesgo de que se me vaya hacia adelante o hacia atrás y esté de forma fija durante la actividad que requiera. Se recomienda el uso de caretas que permitan poder cambiar el protector facial en caso en que se vuelva a rayar, en que se ensucie o que se deteriore, poder hacer el cambio de este de una manera más sencilla. Bien, este es una de las caretas más recomendadas ante la atención de pacientes por COVID y el riesgo biológico. Gorras o cofias. Estos elementos pueden ser reutilizables o desechables. Los desechables deben usarse en una jornada laboral y posteriormente deben desecharse. Los de tela deben tener un uso adecuado y lavarse después de la jornada laboral diariamente. Estos elementos deben ubicarse de tal forma que contengan todo el cabello, tapando bien las orejas y la base del cabello. Evitar también que se expongan los aretes u otros accesorios que se puedan tener. Trajes de protección corporal. Estos nos permiten protegernos de los contaminantes que se encuentran en el medio, en los cuales nosotros o nuestras prendas puedan entrar en un contacto. Por ende, debemos seleccionar el traje según la actividad que nosotros vayamos a desarrollar. Si es una atención de emergencias o una atención en salud, recomendable utilizar trajes desechables para disminuir el riesgo de contaminación cruzada. Si son otro tipo de escenarios de trabajo o niveles de desinfección, se recomienda el uso de trajes que sean de material antifluido o impermeable que permitan un lavado constante de estos trajes. Recomendaciones generales de los trajes de protección. Tanto en los pliegues o en los finales de la muñeca como en los pies se debe contemplar que cuenten con un sistema de caucho que permita un ajuste ideal. Y igualmente en nuestra cabeza el traje debería contar con una capucha o elemento de protección de la parte de nuestra cabeza. El traje debería contar con un elástico que rodee alrededor de nuestra cabeza. Debe contar con un sistema de cierre que llegue hasta la parte superior y una lengüeta de tela que proteja la cremallera de la exposición. El traje, por ejemplo, con el uso de guantes, deberían ser utilizados sobre el traje. Bien, teniendo en cuenta las actividades que voy a desarrollar en conforme a qué distancia o qué tipo de utilización voy a desarrollar, en donde el traje debería ir por debajo y encima debería ir el guante cuando estoy desarrollando actividades de la parte frontal o de la parte más superior, en donde si existiera algún caso en el cual se caiga el agente químico o el agente de riesgo, nosotros estemos protegidos en este punto y podamos llegar sobre ellos. Los guantes de mayor calibre y de mayor tamaño me permiten poder también a su vez utilizarlos en el plano con el traje. Entonces estos guantes me los voy a colocar en este caso sobre el guante anterior, si se requiere como una recomendación de doble guante, ¿sí? A su vez el guante de nitrilo de protección va a estar cubriendo toda la parte de la manga de nuestro traje, permitiendo tener una mejor seguridad en caso en que se deslice alguna sustancia peligrosa. Bata quirúrgica desechable. Es un elemento de protección corporal que previene la contaminación cruzada por sustancias contaminadas como sangre u otros fluidos en la cual nuestra ropa o nuestro cuerpo pueda entrar en contacto. Este elemento es un elemento de un solo uso desechable en general para prácticas hospitalarias o prehospitalarias en donde tenemos un mayor riesgo a la exposición de estos fluidos. Se recomienda el uso de esta bata cuando nos vemos en un espacio que nos genere riesgo por rocíos o por situaciones o líquidos en el ambiente.
Esta bata debe tener como característica en su manga o en su puño un ajuste en elástico para que nos dé una protección y un buen cuidado de nuestra muñeca. A su vez, los guantes que me coloque arriba de esta deben cubrir totalmente el puño para poder garantizar una seguridad ante el riesgo de que nos ingrese por las aberturas estas sustancias contaminadas. La bata quirúrgica de tela quirúrgica se puede soltar o ajustar por una cinta superior y una cinta en la parte pélvica. Para esto podemos simplemente soltar las cintas que tenemos en la bata y a su vez desde la parte interna voy a evitar tener contacto con la parte de la cara externa de la bata. Para esto, ubicando mis dedos en la parte interior de la bata, voy a deslizarlos hacia la parte anterior o frontal. De esta manera estoy generando contacto solamente con parte interna de la bata, no generando ningún contacto con la parte externa y permitiéndome desechar de manera adecuada en un recipiente con tapa y ya predispuesto para esta función. Guantes de látex desechables. Son guantes de un solo uso que sirven como barrera de protección para evitar el contacto directo con superficies o sustancias contaminadas. Guantes 100% nitrilo, impermeables, especiales para la manipulación de sustancias químicas o sustancias que contengan riesgos biológicos. Tiene una superficie porosa, lo cual permite el mejor agarre de diferentes elementos. Son reutilizables. Es necesario realizar la limpieza y desinfección posterior al uso. Guantes de trabajo. Son guantes especializados para el trabajo pesado y de mantenimiento. Tiene una cubierta de cuero en la parte interna que permite la protección y el mejor agarre de diferentes herramientas. Son guantes reutilizables que se deben limpiar posterior al uso. Recomendaciones especiales para el uso de los guantes. Los guantes no se recomiendan durante el desplazamiento en el transporte público ni durante los espacios donde tenemos mayor afluencia de personas, ya que los guantes pueden albergar mayor cantidad de microorganismos que la piel. La postura de estos elementos no permite el lavado frecuente ni la higienización de manos. Y si no se cuentan con técnicas para la postura y retiro de los guantes puede generar mayor riesgo de contagio. El uso de los guantes se recomienda únicamente para aquellas labores donde hay un alto contacto con superficies o elementos que puedan estar contaminadas.